Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es gobernando. Este último verso 22 nos habla que realmente pongamos atención. Y por eso dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, estén atentos al consejo que está dando nuestro Dios. El Espíritu Santo está hablando. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice a la iglesia de la Odisea? ¿De verdad habla de sentarse con Jesús en su trono, el cual está a la diestra de Dios Padre? Esto es maravilloso, porque a eso es a lo que nos quiere llevar precisamente el Señor con este mensaje. Es como una motivación para cada uno de nosotros y principalmente inclusive para aquellos que son tibios, inclusive para los que son fríos. Es como si el Señor le estuviese diciendo a la iglesia de la Odisea, y nos dice el Espíritu Santo a nosotros: hey, es tiempo de recapacitar. Es tiempo del arrepentimiento. Es tiempo de que fijemos nuestra vista en el autor y consumador de nuestra fe. Echemos un vistazo para ver qué es lo que nos quiere decir. Me llama la atención que en los capítulos 2 y 3, aquí mismo de Apocalipsis, vemos unas promesas de Dios extraordinarias para sus hijos que perseveran precisamente hasta el final. Y les dice al que venza. El Señor se los dice a la iglesia de Esmirna, ahí en el capítulo 2, verso 11, se lo dice a la iglesia de Tiatira, en el capítulo 2, verso 26, se lo dice a la iglesia de Sardis, ya en el capítulo 3, verso 5, se lo dice en el capítulo 12, aquí mismo del capítulo 3, verso 12, a la iglesia de Filadelfia. Y me llama la atención que de las 7 iglesias, a 5 les dice al que venza o al que venciere. Y de las otras les dice al que persevere. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos el día de hoy? Volviendo a la iglesia de la Odisea, el Señor les hace ver lamentablemente a esta iglesia que no son cristianos de verdad. Son creyentes fríos y más que nada tibios, pero no son fervorosos, o sea, no son calientitos, no son consagrados. No hay una consagración en la iglesia de la Odisea. Es muy probable que sean cristianos, pues entre comillas, mundanos o carnales. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Es increíble lo que vemos aquí. Apocalipsis 3, 15 al 16 les dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Prácticamente al Señor, los hipócritas le revuelven el estómago, le causan náuseas. Ojalá fueras frío, dice, y ojalá fueras caliente, pero no tibio. Dicen ser creyentes, pero obviamente con los hechos lo niegan. Están cautivados por el aquí y el ahora.
Y ahorita lo vamos a ver, cayendo día tras día en los deleites que el mundo ofrece, se han ensoberbecido al estilo de lo que escribe el mismo apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versos 15 al 17, que dice: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, literalmente en el original griego dice, y las riquezas de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, persevera, es el que vence para siempre. Qué maravilla, el Señor mostrándonos hacia dónde va la enseñanza, usando como ejemplo a la iglesia de Laodicea. Para el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la iglesia de Laodicea tenía que entender este mensaje. Le da un contundente mensaje donde podemos ver que Dios resiste a los soberbios, y le dice en el verso 17: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Tómala. O sea, estaban sumamente ensoberbecidos esta iglesia, y hay una fuerte sentencia para ellos, en donde es tiempo que nosotros también reflexionemos. Algunos creyentes suponían equivocadamente, y suponen todavía el día de hoy, que la abundancia de bienes materiales era indicio de la bendición espiritual de Dios. Y ahorita lo vas a ver, porque la Odisea era una ciudad rica, que hoy en día la pudieras comparar con Nueva York, con París, con Milán. Era una ciudad sumamente próspera, y por consecuencia la iglesia, y se habían ensoberbecido, habían caído en ese lazo del enemigo, y debemos de tener mucho cuidado con esto. Todo lo que la iglesia pudo ver y comprar llegó a ser más valioso para ellos que lo que no se ve y lo que es eterno. Ese es el peligro de lo que es la riqueza, el lujo, la comodidad. Convierten a las personas en autosuficientes. Y a esto lamentablemente se le tiene que llamar como se le tiene que llamar, que es orgullo y soberbia. Pero por mucho que tengas, si no posees una relación vital con Cristo, el único que cambia y renueva el pensamiento, no tienes nada. Absolutamente nada. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero viene el consejo de Dios. La gracia de Dios siempre se hace presente, aún en lo que parece imposible. Por eso no dejemos de predicar el Evangelio. Y dice ahí en Apocalipsis 3:18, o sea, el verso 18: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Cristo les dijo que debían comprar oro de Él. Es el verdadero tesoro. De ahí viene la verdadera riqueza del hombre. Nuestro Señor Jesucristo les está diciendo: hey, pongan su mira en las cosas de arriba.
no en las que perecen, sino en las que van a perdurar. Hoy en día se nos ha olvidado ver lo eterno. La ciudad estaba orgullosa de su ropa e industrias de la moda actual, del glamour. Eso era la Odisea. Insisto, es como si fueras a París, como si fueras a Nueva York, como si fueras a Milán. Y ellos estaban orgullosos de eso. Pero Cristo les dijo que debían comprar vestiduras blancas. La santidad. La santidad, hermanos. Por eso dice que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, hablándoles espiritualmente. Que el día del juicio no se descubra que eres un pobre miserable desventurado y desnudo, que no tienes nada, por mucha riqueza, por muy famoso que hayas sido, por mucho glamour que tengas. Si no me tienes a mí, dice Cristo, no tienes nada. No te valió de nada. No vas a llegar con tus títulos a presentárselos al Señor y decir, yo tuve doctorados, yo tuve esto, yo tuve el otro, fui multimillonario, además fui un magnate. No tienes nada si no tienes a Cristo. La Odisea se enorgullecía de su ungüento precioso para los ojos, que curaba muchos problemas de la vista, pero Cristo les dijo que compraran medicina de Él para curar sus ojos, a fin de que vieran la verdad, que vean lo que no se ve porque es eterno. Unge tus ojos con colirio, les dice, para que veas, para que de veras puedas ver. Juan 9:39 dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Wow. Debemos mantener nuestra vista puesta en Cristo, siempre, en todo momento, para que viendo podamos ver. Para que escuchando podamos entender, porque eso es el Evangelio, para que los que no ven, vean. Segunda de Corintios 4:17 al 18, escribe el apóstol Pablo y nos dice el Espíritu Santo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Lo que está diciendo aquí Pablo, dice, no me importa por lo que podamos estar pasando, mis ojos están ungidos con colirio porque yo puedo ver lo que debo ver. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No pongas tu vista en el aquí y el ahora. No te enamores de este mundo, porque el amor del Padre no está allí. Persevera, sigue adelante, vence, no quites tu vista de Cristo. Por eso el Señor le dice en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El tiempo está cerca, hermanos. Está cerca. Ya no lo hablemos religiosamente hablando, si lo quieres ver así, o a nivel iglesia, sino la misma ciencia. Lo estás viendo en las noticias. Los días se van acortando. Acaba de salir del reloj que yo ni en cuenta sabía de ese reloj.
que te mide el fin del mundo, que tiene la NASA, que fue hecho por Albert Einstein y que se ha adelantado para lo que es el fin del mundo. Obviamente que ellos, viendo el fin de todas las cosas, la misma ciencia, hey, cobra ánimo. Yo amo al que reprendo. Abramos nuestros ojos. Tomemos más en serio lo que Dios nos ha dado. Valoremos ese regalo de la gracia de Cristo y arrepiéntete. Cristo les estaba mostrando a los de la Odisea que los verdaderos valores no radican en los bienes materiales, sino en una buena relación con Dios a través del arrepentimiento, porque un corazón contrito y humillado Él no despreciará. Dios no despreciará jamás. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lucas 12:15 dice: y les dijo, miren y guárdense, nuestro Señor Jesús, de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuídense. Las pasiones y los logros no tienen valor comparados con la gloria eterna, con el futuro eterno de Cristo Jesús el Señor. Es hacia allá que apunta el mensaje de Cristo a nosotros los lectores. La verdadera riqueza se encuentra en Él, en la perla de gran precio. Aquel que valoramos con todo nuestro corazón por todo lo que ha hecho por nosotros. Él es el que está en primer lugar sobre todas las cosas y de ahí no se debe mover, porque todo lo que reemplaza a Cristo es idolatría. Es idolatría. Todo lo que reemplaza a Cristo, todo lo que está en primer lugar de Dios, es idolatría. No se necesita tener un muñeco para decir, ay, qué idólatra eres. No. Muchos de nosotros somos idólatras. Muchos de nosotros tenemos cosas como primer lugar por encima de Dios. Y la iglesia de la Odisea pues estaba, olvídate, estaban enorgullecidos por la riqueza que ellos tenían. Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto no se lo está diciendo al mundano, se lo está diciendo a la iglesia. ¡Ey, recapacita! Como hemos estado viendo este mensaje de la iglesia, la Odisea, eran ricos y se sentían satisfechos en sí mismos, pero no contaban con la presencia de Cristo. Es lamentable. Él estaba llamando a la puerta de la iglesia de la Odisea para que ellos recapacitaran. Estaban tan ocupados disfrutando de los deleites, de los placeres mundanos, que ni se daban cuenta de que Él estaba ahí a la puerta, esperando que voltearan a verlo, tocando a la puerta de la iglesia. Arrepiéntete, arrepiéntete, llamando a la puerta al arrepentimiento, porque no hay ni un solo cristiano verdadero, lamentablemente, en la iglesia de la Odisea. Por eso el Señor les dice: sé pues celoso y arrepiéntete. No creas que lo puso ahí nomás para rellenar el apóstol Juan. No, lo escuchó cuando Cristo les dijo: yo castigo y reprendo al que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy tocando.
Arrepiéntete. Los placeres de este mundo, dinero, seguridad, bienes materiales, glamour, fama, suelen ser muy peligrosos porque su satisfacción es temporal. Nos vuelve indiferentes a Dios y lo que realmente importa es la santificación. Es lo eterno, hermanos, porque a eso va dirigido este mensaje. Si descubres en tu interior, por eso el apóstol Pablo decía, examínese cada uno. Si tú descubres en tu interior que estás siendo indiferente a Cristo, a su palabra, a la iglesia, estás empezando a sacar a Dios de tu vida. Si en ti no nace ni por un momento el leer la palabra y te la pasas viendo series de televisión por horas y por horas, tú has sacado a Dios de tu vida. No eres más que un pobre miserable, desnudo, que no tienes nada. Dedicas horas y horas al trabajo, a tu casa, a la televisión. Y la oración y la palabra. Ese es el mensaje. Y te dice Jesús, yo estoy tocando la puerta. Sé celoso, arrepiéntete, voltea. Aquí estoy. Estoy tocando a la puerta y te llamo y te estoy diciendo, hey, aquí estoy. Que luego no digas que no se te dijo. Yo te lo dejé en la palabra. Y Jesucristo es la única, o es tu única esperanza de satisfacción total. No lo vas a encontrar en ningún otro lado. Por eso David en el Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. La senda de la vida es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Pero lamentablemente, por un momento de placer, por un momento de avaricia, de satisfacción, de una fruta o de un plato de lentejas, pierdes toda la bendición. Todo lo que Dios tenía para ti se fue. Y ahorita lo vas a ver. ¿A qué es a lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo? Lo que Él tiene preparado para nosotros. Jesucristo es esa senda de la vida. Nunca despegues tu vista de allí, gobernando. Por eso el tema es gobernando. Esta es una promesa para el que venza, para todos los que continúan en la fe hasta el final, a pesar de toda amenaza de dolor y de todos los placeres que atraen en este mundo. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso si crees, si realmente eres un creyente en Jesús, te sentarás en el trono del Hijo de Dios, el cual está sentado en el trono de Dios Padre, porque Él venció y Él nos está prometiendo. Ahora, ¿qué significa el trono del Padre? Escucha, hermano, porque esto se pone emocionante y nuestra mente finita no lo puede captar.
pero es el mensaje hacia donde va. Es lo que el Señor por eso nos va refinando y por eso nos va moldeando el Espíritu Santo a la imagen de Cristo. El trono del Padre significa el derecho y autoridad para gobernar el universo. ¿Qué? Sí, oíste bien. Eso es el trono del Padre. Por eso hoy en día hay una banderita que te sacan constantemente y te dicen, no juzgues. No, tú deja, pero no juzgues. 1 Corintios 6, 2 al 3 nos dice, ¿o no saben que los santos han de juzgar el mundo? Y tú puedes decir, sí, pero ahí está, es el mundo, no el universo. Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, ¿en serio? Está hablando de juicios, de que a veces tienen que ir a pelearse a tribunales cuando se tienen que juzgar las cosas dentro de la iglesia. Y luego ahí va, esto crece, verso 3. ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Wow. Así que Jesús nos promete tener una parte en el gobierno de todas las cosas. Esto es lo que Pablo tenía en mente cuando escribió en Efesios 1, 22 y 23 y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Qué mensajote! ¡Qué mensaje por parte del apóstol Pablo! Por eso ellos no les quedaba la menor duda, sino decir, yo voy a servir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es, nosotros, la iglesia, somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, porque en nosotros se va formando la imagen de Cristo. Ahora somos hijos de Dios y engendrados por Dios. Así lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 13. Por eso en Efesios 1:23 lo que acabamos de leer significa que Jesús llenará el universo con su gobierno glorioso, con nosotros que somos la plenitud de Cristo. Imagínate lo que te vas a perder solo por un plato de lentejas, o por una fruta, o por una tentación, o por la avaricia de este mundo. Imagínate lo que te vas a perder si no te arrepientes. Por eso Pablo decía, lo cual anhelo estar con él porque es muchísimo mejor. Obviamente estoy aquí, dice, pero para vivir para él, no para mí, para él. Aquí mismo en Apocalipsis vemos la siguiente escena en el cielo, en el capítulo 5, versos 9 y 10, ¿no? Están preguntando quién es el que es digno de abrir los sellos del libro. Y dice en el verso 9 del capítulo 5 de Apocalipsis, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Y qué dice el 10? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Y qué dice? Y reinaremos sobre la tierra.
Somos la plenitud de su gobierno. Somos la plenitud de Cristo. Reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos con Cristo. Esto es demasiado para mi mente. Cuando yo lo estaba leyendo, wow. O sea, en serio, wow. ¿Qué es esto, Señor? Pero es la verdad, porque lo dice su palabra. Por eso Pablo ora pidiendo ayuda a Dios. Ahí mismo en Efesios capítulo 1, versos 17 y 18 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Para que sepas por qué fuiste llamado. Por su gracia, siendo un vil pecador, lo que Cristo va a hacer con nosotros es maravilloso, hermanos, maravilloso, es hermoso. Por eso valora esa gracia, valora el sacrificio de Cristo en la cruz por ti y por mí, porque no lo merecíamos, menos esto. Valora, valora. Esto es bueno saberlo. Pablo oró para que los efesios conocieran mejor a Cristo. Y Jesús nos está enseñando con esta profecía para que nosotros cobremos ánimo sabiendo lo que nos espera. Ve todo lo que hizo por ti y por mí. Valóralo. Valóralo. Conócelo. Ve, ora, clama y dile: Señor, yo sé que me vas a hablar, y tenemos la palabra profética más segura que su palabra. Gócense y alégrense, dice el Señor, porque su galardón es grande en los cielos. Porque así lo han hecho siempre. Y nos dice el Señor en su palabra en Mateo 24, 9 al 13: entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Al que venza, nos dice el Señor en esta ya tarde, al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Te pregunto y me pregunto: ¿estamos listos para gobernar? ¿Estás listo? ¿Estás listo para que al escuchar el sonido de la trompeta puedas decir: heme aquí, Señor? ¿Estás listo para que si el día de mañana cierras tus ojos aquí y los abres en la eternidad, estás listo para gobernar, para prepararte? Persevera, sigue adelante, no te rindas, no desmayes, vence. No claudiques. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estás gobernando.